Esta tarde vamos a hablar de cómo influye la alta política, la nacional, en las decisiones que los partidos políticos están tomando en la provincia de La Pampa. Mucho de lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei repercute en la todavía desarmada La Libertad Avanza en nuestra provincia. Parece estar todo escrito en que el candidato de los libertos será Ravier, pero como se las está mandando una tras otra como si fuera un pato, es probable que de allí, desde la vocería, lo eyecten, que Karina Milei dé cuenta de él, y entonces, ¿cuál será el futuro de Ravier? Entre los macristas aparece una figura que ya estaría consagrada como candidata a gobernadora, Marita McAllister. Pero eso le impedirá al radicalismo sumar al PRO para que el conductor, el candidato a gobernador de todo el espacio, sea Berongaray. Marita dice que segunda ella no es. Y dentro del peronismo, la disputa entre los kirchneristas y Axel Kicillof parecería no contar, pero los K se ilusionan con que a Cristina la habiliten para ser candidata, porque eso les dará espalda para tener candidaturas dentro de la provincia. Y a quien representa a Kicillof, el Cuervo Larroque, Di Napoli lo espera con los brazos abiertos, pero también el gobernador Silioto. El bernismo va por su lado y no le da bola ni a unos ni a otros. En tanto, el gobierno de Milei se viene abajo. Perdió todo en el Senado. Lo rajarán a Sturzenegger y la misa de San Cayetano no está marcando ya que en la Argentina muchos quieren un cambio. El título de la editorial de hoy: de arriba para abajo, como en el gallinero. Los acontecimientos, constantemente en pleno desarrollo, de la política nacional, naturalmente tienen su influencia en las definiciones provinciales que, lejos están de darse, por más que la ansiedad de muchos, entre los que nos incluimos, porque el pretender analizarlas, vivimos especulando sobre ellas, las crean a la vuelta de la esquina. Lo cierto es que los movimientos que se registran a nivel nacional cada vez tienen mayor repercusión en el orden provincial. Y por su disruptiva aparición en la arena política, sin ninguna necesidad de surgimiento desde el pie, algo demostrado en las elecciones provinciales previas a su categórico triunfo nacional, donde literalmente La Libertad Avanza no movió el amperímetro en ninguna de ellas, pero arrasó cuando Javier Milei fue por la presidencia. Por esa fulgurante aparición personal, es que todo lo que se vaya armando en el partido gobernante en cada una de las provincias, naturalmente nace y es controlado desde la conducción central, encarnada en el propio presidente, su omnipresente hermana Karina, y eventualmente por Santiago Caputo, el mago del Kremlin, y Patricia Bullrich. Y es así que, después de mucho tiempo de ignotos personajes que se fueron presentando como los Milei en La Pampa, también alentados por la necesidad mediática de que como tales existieran, y que incluso fueron los primeros en ocupar los cargos nacionales en nuestra provincia, el reparto de espacios hizo que le tocara al mago del Kremlin definir al delegado del distópico gobierno en La Pampa, y es así que
después de haber barrido con todos aquellos que no se cansaban de mandarse una tras otra, a la franquicia de Milei se la otorgaron a un no menos ignoto Adrián Rabier, pero que con ella, y solamente blandiendo que la poseía, estuvo a escasos puntos de ganar las elecciones el año pasado, cuando fue electo diputado nacional. Casi como predestinado a que la suerte lo acompañe, ha de haber sido el único liberto que festejó la caída en desgracia de Manuel Adorni y, pese a que sus affairs han hecho retroceder muchos casilleros al gobierno del energúmeno pendenciero, a Rabier lo llevaron a hacerse cargo de la vocería presidencial y con eso se perfilaba a ser, el año próximo, el candidato a gobernador de la oposición toda. Pero hasta hoy, su desempeño como tal lo ha tirado para atrás, más que proyectarlo, y su pertenencia a uno de los dos sectores que se disputan todo en la interna libertad hace que, permanentemente, la hermanísima Carina lo tenga en la mira para, a través de él, dañar a su adversario, Caputo el Santiago. Es así que, habiendo asumido la responsabilidad de la reelección de su hermano, cambió la estrategia que había aplicado el año pasado, donde quería que la Chapa Libertad compitiera en cada provincia, porque la marca Milei podría con todo. Ahora, en aquellas provincias donde los gobernadores han sido colaboracionistas del presidente, Carina estaría dispuesta a desactivar candidaturas gubernamentales y sumar a la Libertad Avanza al armado de esos mandatarios. Y es ahí donde quiere entrar a tallar la Unión Cívica Radical Pampeana. Sin haber tenido contactos de cercanía con quienes trabajan en los armados de Carina, allegados a Martín Berongaray creen que, con Rabier debilitado, la alianza con ellos les será inevitable. Ahora, ¿Berongaray puede garantizarles que se calzará la peluca ominosamente como lo han venido haciendo esos gobernadores felpudos con los que ha contado Milei? En la sesión histórica del último jueves en el Senado, Daniel Kroneberger era uno de los 3 radicales dispuestos a votar en contra del capítulo de extranjerización de tierras, aunque terminó siendo uno de los 36 o 37 radicales que votó a favor de lo que quedó del proyecto de ley de propiedad privada. Siempre será peligroso para Rabier que Carina lo tenga apuntado. En la semana quedó con fecha de vencimiento la conducción del PAMI en manos de Caputo, el del Kremlin. El director ejecutivo y su segundo pusieron sus cargos a disposición y Carina, que avanza decididamente sobre esa estructura históricamente estratégica por su presupuesto y su despliegue territorial, ordenó poner paños fríos y postergar cualquier definición hasta que ella disponga un esquema de reemplazos. Pero el PAMI ya cayó en poder de la hermanísima y da la impresión que un solo chasquido de sus dedos puede terminar con cualquiera. Por eso decía que aquello que parecía el trampolín definitivo a una más que competitiva candidatura gubernamental de Rabier, por la visibilidad que adquiriría, está en un punto donde esa misma exposición lo haría volar por los aires políticamente si de allí se lo eyectara. Y si bien lo del jueves le está haciendo y le hará seguir pagando costos, Carina, el jefe, le había ordenado al ala política del gobierno que todos se quedaran quietos cuando supo que no estaban los votos y hasta sacrificó la ley de tierras con tal que ella perdiera, digo, Patricia Bullrich. La Pato busca erigirse como la heredera del programa económico actual
intentando preservar sus lineamientos principales, pero con una impronta de conducción diferenciada de la del primer mandatario. Nadie le creyó a la Bullrich cuando dijo que, después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta. En el mundillo de la política, leen que se anotó públicamente en la carrera hacia 2027, teniendo en cuenta que sectores del establishment cada vez advierten más dudas sobre la estabilidad del gobierno. La ligazón de las atrevidas movidas de la Pato con la política provincial bien se puede advertir en los contactos que cada vez más asiduamente está teniendo el facha Martín Matzkin con viejos dirigentes peronistas pampeanos. El saltibanquismo de la Bullrich bien emparentado está al del facha, que también por caprichos del destino ya lo terminó desbancando a Rabier en el Congreso. Si el Círculo Rojo eligiera a la Pato, está claro que en él, en el facha Matzkin, tiene a su hombre de confianza en la provincia. Por otro lado, fue en abril de este año que en este mismo espacio, antes que sobre ella comenzaran las especulaciones, advertimos que a María Alejandra Marita McAllister se la empezaba a ver como eventual protagonista del 2027 electoral, y que el primero que así la consideraba era nada más ni nada menos que quien le dio visibilidad al formatear el camino legal que la catapultara a la presidencia del Tribunal de Cuentas, Carlos Berna. Rápidamente ella quiso hacer trascender que de ninguna manera le interesaba la participación política partidaria y que estaba cómoda en el lugar que ocupaba. Pero fue infructuoso, porque es el referente máximo del macrismo en la provincia, su hermano, el colo Carlos Javier, el que la fue incluyendo en cada una de sus movidas, y fueron elocuentes los encuentros zonales impulsados por el PRO en San Martín, General Hacha, Victorica e Intendente Alvear, donde concluyeron en que Marita tiene que ser la candidata a gobernadora del partido. Difícil despegar la sanción que tomara como presidenta del Tribunal de Cuentas contra los presidentes de las comisiones de fomento de Quetrequén y Speluzzi, casi en simultáneo a la ley que las elevaba a municipios, impulsada por el referente bernista Hernán Pérez Araujo, con las circunstancias políticas del momento. Esa modificación de estatus de esas localidades podría poner en stand-by a las sanciones impuestas, ya que el Tribunal de Cuentas no tiene la facultad de auditar de forma externa a las cuentas generales de los municipios, que son autónomos y son controlados por los consejos deliberantes. Ese episodio deja en claro que las muy buenas relaciones entre el ingeniero líder de la Plural y Marita no implican acercamiento político alguno. En aquel abril se hablaba de un operativo clamor para que Berna fuera el candidato. Y habíamos escuchado también que la tía de Alexis podría ser su compañera de fórmula. A eso ella lo descartó. Claro que no se trata de no ser segunda en un frente con el peronismo, sino que se parece más a un revival de aquel acto en la Laguna Don Tomás donde Berna le pidió a Cristina Kirchner que aclarara que no la había mandado nunca a lavar los platos, y ella manifestó: ni vos ni nadie. Marita ahora parece decirle al exgobernador:
no voy a ser vice, ni tuya ni de nadie. Claro que la convicción de la McAllister, no quiero que me digan que voy segunda por el cupo, las mujeres tenemos que animarnos a decir lo que queremos hacer, declaró recientemente, no altera para nada las expectativas que, sobre ella, tienen los peronistas. Al contrario, que la presidenta del Tribunal de Cuentas esté decidida a competir por la gobernación de la provincia, desarticula el armado de Juntos por el Cambio, al menos la alternativa que insinuaban los radicales de acordar la fórmula Martín Berongaray, Marita McAllister. Pero lo que definitivamente derrumba el firme posicionamiento de la tía de Alexis es la posibilidad de que el PRO en La Pampa vaya no solo detrás, sino decididamente en alianza con La Libertad Avanza. La convicción política, también expresada en un reportaje por la televisión pública pampeana, que a Marita la llevó a ser parte del Fregén liderado por Pablo Fernández. El debate de ideas y la política es con la gente adentro, esos siguen siendo mis valores, manifestó la McAllister. Hoy por hoy, ese convencimiento la aleja del partido gobernante a nivel nacional e incluso, más allá de la leal cercanía de su hermano, el Colo, con Mauricio, que es Macri, se podría decir que está más cerca de la posición del cordobés Hernán Lacunza, ex ministro de Hacienda durante el mandato macrista, que anunció que quiere ser candidato a presidente por el PRO, convencido de que, con 3 puntos, le complicamos la reelección a Milei. Y en La Pampa, siendo ella candidata a gobernadora, mucho más le complicaría la elección a Rabier. Se entusiasman los peronistas vernáculos. Y mientras los cercanos y más férreos impulsores de Berongaray ruegan por una alineación de planetas que haga posible que la marca La Libertad Avanza termine dentro de una gran alianza opositora, alineada detrás de la figura del presidente del Comité Provincia, y están dispuestos a sacrificarlo en el mismo altar en el que tributan los gobernadores radicales Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Juan Pablo Valdés de Corrientes, Leandro Esdero del Chaco, Alfredo Cornejo de Mendoza y Carlos Salir de Jujuy, todos entregados a complacer a Milei. La Unión Cívica Radical Nacional, al menos un respetado sector, parece estar intentando reorganizarse para salir de la irrelevancia y constituirse como una alternativa al gobierno liberto de cara a las elecciones de 2027. Estoy hablando de importantes figuras como Ernesto Sanz, Adolfo Stubrin, Jesús Rodríguez, Mario Negri, Lilia Puig y Facundo Suárez Lastra, todas emparentadas a Antonio Pacheco Berongaray y con las cuales cualquiera le adjudicaría pertenencia a Martín. Esos se reunieron bajo el lema Radicales estamos a tiempo en un auditorio del centro porteño, y allí hubo expositores como el politólogo y docente de la UBA, Martín D'Alessandro, que dijeron cosas como que hay una tendencia general a castigar a los oficialismos, que abre la puerta a un triunfo de la oposición en 2027, y la UCR tiene la capacidad de articular democracia, modernización productiva e integración social. Y aventuraron plantear, es probable que más temprano que tarde el país nos vaya a necesitar una vez más. Entre la irreverencia que los propios dirigentes nacionales reconocen, el entreguismo de gobernadores que abandonaron sus convicciones
y figuras que pretenden recuperar valores que la UCR no puede resignar, Berongaray siente la orfandad de quienes tienen que tomar decisiones determinantes para las aspiraciones propias y una masa de afiliados y simpatizantes que comparten con él el deseo de desbancar al peronismo del gobierno, de hacer posible la alternancia por primera vez en la historia, pero que también son conscientes que no lo pueden hacer pagando cualquier precio, sobre todo el de llegar para aplicar una política históricamente en las antípodas del radicalismo. Y todo parecería indicar que el peronismo pampeano tiene sus propios intríngulis como para que lo que derive del orden nacional condicione también los desencuentros y movidas que se registran en la provincia. Pateando para adelante cualquier definición que pudiera condicionar el agitado presente, pero reconociendo que su responsabilidad es muy alta, sobre todo porque no quiere ser el primer gobernador peronista que le entregue el bastón de mando a un opositor. Dicen que él cree que hay muchos de adentro que quieren que así termine ocurriendo. Sergio Silioto asegura que llamará a todos los sectores y que será la propia vocación de poder la que hará que se unan para retenerlo. Pero insisto, cualquier definición la pateó para adelante, porque incluso lejos estuvo de asegurar que habrá adelantamiento de elecciones para mayo, algo lógico, observando el desbarranque significativo de Milei, que fortalecería cualquier opción peronista con el paso del tiempo, ya cuanto más lejos quede octubre del 27. Más deteriorado estarán los libertos en todo el país. Silioto redobla su apuesta de siempre: mostrar gestión. Y así entonces saca a reducir el cercano acuerdo con Nación para que las obras del Procrear de Santa Rosa, Pico y Tuay, Nación se las pase para poder generar cantidad de puestos de trabajo, el resurgimiento de empresas constructoras de la provincia y atenuar el déficit habitacional que ante el corrimiento del gobierno nacional lógicamente ha tenido muy pocas respuestas en los últimos 2 años y medio. Silioto acentúa incentivos fiscales de la Pampa muy competitivos para atraer inversiones y actividades vinculadas a Vaca Muerta y otros sectores, en línea con la creación de la Unidad de Gestión de Contingencias Hidrometeorológicas. Le reclama a Nación un sistema de alertas temprana en la cuenca del Comité Interjurisdiccional de la región hídrica del noroeste de la llanura pampeana para anticipar eventos hidrometeorológicos extremos y minimizar impactos sobre la población y la producción. También destina 13.000 millones de pesos para garantizar medicamentos en el sistema público de salud y le pone algo de mística, exigiéndole a la Corte de Justicia de la Nación el cumplimiento efectivo del caudal mínimo permanente del río Atuel. Está convencido que todo le garpa. Paralelamente, la vicegobernadora Alicia Mayoral se muestra. Fue primera figura en el Festival de Cine de Pico y publicaron, con Pérez Araujo, una foto juntos como una buena manera de terminar la semana, con la pantalla de fondo indicando que son la plural oficial. Pero en mayor o menor medida, tampoco el justicialismo de la Pampa puede escapar a lo que transcurre en el orden nacional. Obviamente que el peronismo vernáculo comparte lo que la mayoría de la dirigencia nacional de todos los sectores se proponen. Tenemos que salir a dividir el voto de quienes no nos votarían. Y que en eso están, es de lo que venimos hablando desde el principio de la nota. Además,
también hay coincidencia, que, de conseguir eso, el 50% de los votantes de la Avenida del Medio cedería al voto útil, porque las candidaturas del centro no se muestran capaces de disputar el poder real. En ninguna circunstancia el peronismo de La Pampa, auguran, obtendría menos del 30% de los votos, lo que lo erige por encima de todos, en un escenario de cuartos en la elección de mayo u octubre. En el peor de los casos, terminaríamos haciendo la gran Néstor, que en el 23 asumió con un 22%. No, se ríen, ni ahí, vamos a ganar bien, analiza un asiduo visitante de Casa de Gobierno, Cámara de Diputados y todo el centro cívico. Y si bien el kirchnerismo pampa está expectante de los movimientos en torno a Cristina, aunque más atentos a lo que sus abogados puedan conseguir en la ONU que a quien sea su heredero, si es que se postula como candidata y después la justicia la impugnara, que la expresidenta esté en la cancha. Guarda que Francisco Neto, abogado de Milei, advirtió que si la presentación avanza, puede ser candidata. Que la expresidenta esté en la cancha nos daría espalda para jugar fuerte en varios municipios. Especulan mirando más allá de Santa Rosa, donde Rubén Funes sigue creciendo. Del mismo modo que Axel Kicillof haya confirmado al Cuervo Larroque como su armador político a nivel nacional, cuentan que atenuó la impaciencia de Luciano Di Napoli, que también está en eso de componer nuevas canciones, y supo tener buenas migas con Larroque, ilusionándose con reactivar esa relación. Aunque todos tienen claro que ningún umbral cruzaría el mandatario bonaerense sin consultarlo con Silioto, con quien más de una vez ha estado espalda con espalda, resistiendo los embates libertos que los tienen de enemigos acérrimos. Ahora, hasta esos sectores entienden dentro del peronismo pampeano que el permanente y hartante malestar con el cristinismo y el gobernador bonaerense permanece lejos de los límites con La Pampa, que, como en otros varios distritos, todos entienden que el peronismo no es lo que pasa en el ámbito metropolitano de Buenos Aires, el AMBA, ni tampoco con las movidas de Sergio Massa. También se apuran a aclarar, ante el interés del de Tigre, por mostrarse como articulador con los referentes provinciales, incluso vendiéndose como quien desactivó, influyendo sobre gobernadores y senadores, los puntos más polémicos del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la flexibilización del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la flexibilización para la venta de tierras a extranjeros y las reformas a la ley de manejo del fuego. A propósito, nadie asegura ni desmiente que Massa haya intentado comunicarse con Berna. Para lo puntual no tendría por qué hacerlo, el voto de Pali Benzuzan estaba recontra asegurado. Lo que sí cuentan es que Berna dijo: ¿viste? Yo se los dije de Schiaretti, ahora Yarlora anda en lo mismo, al enterarse de que el peronismo de Córdoba estaría gestando una alianza impensada con Mauricio Macri. Lo del jueves fue para Milei y los suyos una hecatombe. Continuidad de situaciones destructivas con las que se enlazó y preludio para otras que la confirman. La derrota en el Senado para el gobierno Liberto fue mayúscula y mucho tuvo que ver el afuera que, a partir del disparador que fue la exposición de los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol de la bandera de Malvinas tras la victoria ante Inglaterra en el Mundial,
junto al rechazo de artistas que van desde Lali y Dillon a Tini y Dante Spinetta, pasando por Juana Molina, La Joaquí y Emilia Mernes, desataron un aluvión zoológico que claramente atemorizó a los senadores dispuestos a acompañar, como siempre, a los deseos de Milei y obligaron a la jefa de la bancada oficialista, a la Bullrich, a retirar el pliego sobre extranjerización de tierras del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Pero la derrota fue total, porque no solo ese capítulo fue podado del proyecto de ley. Si bien puede considerarse la reflexión amarga de la Pato, cuando dijo que antes del Mundial la ley hubiera salido completa, pero entonces no se pudo tratar porque tenían que evitar que el tema Dorni se les colara en cualquier sesión a la que hubieran convocado, no es menos cierto que a la iniciativa ya le habían podado, en comisión, el capítulo con el que los libertos querían modificar la protección del RENAVAP, para que los dueños originales de los predios tomados pudieran reactivar o iniciar juicios de desalojos rápidos sin la traba excepcional que hoy ampara a los barrios informales. Y después, ya en sesión, tuvieron que bajar el capítulo del manejo del fuego, aprobándose así menos de 1/3 de la ley de propiedad privada. Y en realidad, ni eso les sirve, porque lo que les quedó referido a los procesos de desalojos sumarísimos, aplicaría solo a la capital federal, porque el resto de las jurisdicciones, es decir, las provincias, los municipios, tienen ya su propio régimen de desalojos. O sea, todo para atrás y, encima, reprimiendo a mansalva, desatando una verdadera cacería contra quienes se manifestaban fuera del Congreso y que no fue la misma carga de protesta que allí acostumbraba expresarse. Un fenómeno que no se veía desde la reforma previsional de Macri, que fue su principio del fin, vale recordarlo. El desmesurado operativo de las fuerzas federales y de la ciudad de Buenos Aires, que incluyó gases, balas de goma y camiones hidrantes, terminó con un saldo de al menos 1.500 personas heridas y 29 detenidas, y un comisario fue descubierto, de civil, disparándole a los manifestantes, por más que haya sido con perdigones de estruendo, como dijo la ministra Monteoliva, pretendiendo defender el operativo. Pero las secuelas de lo del jueves no las sufren únicamente los lastimados por la policía. La Bullrich desnudó su incapacidad para juntar los votos necesarios para imponer la iniciativa en su totalidad y terminó atacando a los aliados que había tenido cuando logró su acompañamiento en las leyes que sacaron en el verano. Están pensando más en las elecciones que en los proyectos, dice de ellos ahora. Pero también el caído en desgracia fue el mentor del ambicioso proyecto, Federico Sturzenegger, que, tras la dura derrota que, publican, provocó el disgusto total del presidente, que considera que sus iniciativas ya son un yunque para la Casa Rosada y habría resuelto retirarlos o congelarlos. Pero la situación del ministro de Desregulación ya venía cuesta abajo y Karina Milei lo corrió, fue desplazado de la negociación y ni siquiera figuró en el acta acuerdo final, del conflicto con los prácticos por el decreto que desató un paro del gremio por un par de días y la bronca de las grandes empresas argentinas que operan en los puertos y la necesitan laburando para su negocio. Hubo 180 buques parados y pérdidas de $300 millones. Parece que eso lo sacó a Milei, que habría andado a los gritos en Colombia. «Lo voy a echar a patadas en el culo», se escuchaba en todo el hotel donde se alojaban. ¿Y quién tuvo que salir a sostenerlo al coloso Sturzenegger? El vocero Adrián Rabier,
Claramente es uno de los ministros más importantes de este gobierno. Es una figura clave, afirmó, negando su salida. La verdad, Elvo Vocero causaría lástima si no fuera porque a todos los desastres del gobierno Liberto, él los comparte. Como por ejemplo la eliminación, los despidos de empleados públicos, a razón de 72 por día que ejecutó Milei desde su asunción. Ya han sido 71.661 puestos de trabajo los perdidos en el sector público desde diciembre de 2023. Lo hizo Milei. Sería lo que haría Javier si gobernara La Pampa. Por eso ni ahí de tenerle lástima a este sátrapa en potencia. Lo que sí ha venido demostrando que a cada paso que da, deja mal parado al gobierno que lo eligió de vocero. Parece un pato. En aquel conflicto que desató el gran desregulador contra los practicantes navegantes, el único que bancó al coloso Sturzenegger fue él. Antes, también, había cargado contra Kicillof por haber impedido la inspección en las escuelas dispuesta por la Secretaría de Trabajo del gobierno distópico el día del paro docente, diciendo que desconocía una norma vigente afectando a los millones de alumnos que tienen derecho a estudiar y progresar. Eso mismo lo impidió Silioto. O sea, Javier hubiera mandado a inspeccionar quienes estaban haciendo el paro si se le diera lo de ser gobernador. Javier también dio a conocer que en la segunda quincena de septiembre la Fuerza Aérea recibirá otros 6 aviones F-16, aunque sin anunciar ningún aumento cercano para las fuerzas de seguridad, azotadas por los bajos sueldos que perciben desde el cambio de gestión en 2023. Pero la gran declaración que le siguió a otro paso de Elvo Vocero fue cuando el Diario de La Pampa tuvo su admisión de que el Ministerio de Economía retiene para lograr el equilibrio fiscal una parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles que por ley debe destinarse al arreglo de rutas. Ahí hundió al Toto Luis Caputo, que ahora se enfrenta a una causa por malversación de fondos. Elvo Vocero es también una máquina de ganarse enemigos. Y el viernes fue 7 de agosto, día de la marcha de San Cayetano en la Argentina, que tuvo una doble dimensión: religiosa, por la presencia de los fieles que acudieron a pedir trabajo y agradecer, y política, por la movilización de sindicatos y organizaciones sociales hacia Plaza de Mayo. La marcha de San Cayetano en la Argentina se realizó por 10º año consecutivo, con la participación de organizaciones sindicales y movimientos sociales que partieron desde el santuario del patrono del trabajo hacia Plaza de Mayo. La CGT, las 2 CTA y la UTEP reclamaron por trabajo, salarios, paz, pan, tierra, techo y justicia social, en una jornada que también reunió a miles de fieles que llegaron durante la madrugada para pedir y agradecer. La movilización se produjo en un contexto marcado por la pérdida de empleo y el cierre de unidades productivas. Según las cifras mencionadas durante el análisis de la jornada, la Argentina registró 31.000 unidades productivas menos que en diciembre de 2023 y expulsó del sistema a 340.000 trabajadores en poco más de 2 años y medio. De ese total, 52.000 correspondieron al sector industrial. También se afirmó que el desempleo encubierto alcanzó casi el 14%. Hubo
un muy buen acto en Plaza de Mayo y en la parroquia de San Cayetano, la homilía del obispo García Cuerva ocupó un lugar central en la jornada. Su tono fue descrito como diplomático, sin referencias directas a funcionarios. Hay que tener en cuenta que está próxima a la venida del Papa, aunque con críticas de García Cuerva a la situación de los salarios, el endeudamiento y la prioridad otorgada al capital y a las leyes de mercado, y no a las familias. A mí siempre me llamó mucho la atención frente a la insensibilidad oligárquica, que acá a nadie le gusta laburar, los días 7 de agosto, porque se llena de gente pidiendo por trabajo. En ese marco, la búsqueda de empleo es una demanda concreta de quienes no logran incorporarse al mercado laboral o perdieron sus ingresos. La gente marchó a San Cayetano apelando al milagro, que es una forma de expresar la esperanza ante una situación que no ofrece respuestas inmediatas. El milagro, como lo dice el 57% de quienes fueron encuestados y señalan que quieren un cambio total del gobierno, el milagro es que esto termine, no que esto cambie. El milagro es que esto termine. Ahí está depositada la esperanza. De arriba para abajo, como en el gallinero, sostiene Javier Alejandro Urban.